Entrecontadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Bienvenidos y bienvenidas a Entrecontadas, una sección de entrevistas a la Red de Narradoras México. Mi nombre es Jacqueline González y el día de hoy tenemos a una gran maestra de la narración oral, a la maestra Marcela Romero. Y bueno, comienzo diciendo que hace 6 años, más o menos en el mes de agosto-septiembre del 2015, llegué al taller de narración oral de la UBA Tlatelolco. Ahí conocí a la maestra Marcela Romero, bajita de estatura, con una voz muy potente y me di cuenta que con un corazón muy grande. Una mujer muy generosa que no duda en decir lo que piensa, porque sabe que eso ayuda a la formación de quienes llegamos al mundo de la narración oral y queremos convertirnos en unos profesionales. Y eso se agradece. Marcela Romero es narradora oral, escritora y maestra de narración oral a nivel básico, intermedio, y también tiene un seminario de perfeccionamiento en la Unidad de Vinculación Artística, la UBA, del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. Es narradora del Fondo de Cultura Económica. Tiene una maestría en Sociología Política del Desarrollo por la Universidad de Leeds en Inglaterra. Ha sido becaria del FONCA, ha participado en encuentros y festivales internacionales en España, Brasil, Cuba, Costa Rica, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Indonesia, Colombia, República Dominicana e Indonesia. Ha generado y coordinado espacios de narración oral. Uno de ellos, muy importante, es el Centro Cultural Elena Garro. Que cuenta con una librería Educal que también ahora pertenece al Fondo de Cultura y que se encuentra en la Alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México. También es creadora y coordinadora de un diplomado de formación de narradores orales que se ha impartido a través de Alas y Raíces. Pues sin más, le damos la bienvenida a la maestra Marcela Romero. Gracias, Jackie, gracias. Gracias. Bueno, pues sé un poquito de tus inicios. Sé que iniciaste en los años 90, en 1990, con el maestro Francisco Garzón Céspedes en un taller que se impartió en el Centro Cultural El Juglar. ¿Esto es cierto? Esto es cierto. ¿Y cómo fueron esos primeros escenarios donde narraste cuentos? ¿Podrías compartirnos sobre tus inicios en la narración oral? Sí, claro, muchas gracias y bueno, debo subrayar que tengo la fortuna de haberte acompañado en este proceso de formación de la narración oral y ha sido un placer verte florecer de la manera que lo has hecho. Fíjate que yo, cuando llegué a la narración oral, ya tenía un camino andado en los escenarios porque había hecho mis pininos en el teatro. Digamos que lo había intentado de manera no profesional porque, bueno, en casa la familia me había pedido que me dedicara a algo que me proveyera de un futuro y eso no parecía, el teatro no parecía algo con un futuro, digamos, ¿no? Entonces, ya venía yo de ahí, de hacer teatro, había hasta dirigido algunos obras de teatro, lecturas dramatizadas. Había yo vivido en el extranjero y por mi trabajo allá había podido organizar este tipo de eventos y hasta participar en pequeñas obras de teatro en el extranjero. Entonces ya traía yo ese caminito andado, no que sea absolutamente necesario para formarse como narrador, pero digamos que todo narrador trae consigo una historia de vida que lo hace ser quien es, ¿no? Cuando yo llegué al taller de narración de Francisco Garzón, fue casi accidental. Yo estaba en un grupo de teatro que estábamos montando, me acuerdo, como Agua para Chocolate, pero era un juego escénico, no era la obra así tal cual. Y yo tenía poco tiempo de haber regresado de vivir 7 años fuera de México y llegaba tarde a todos mis ensayos porque yo iba a trabajar a un lugar y saliendo de trabajar llegaba a los ensayos, llegaba medio tarde.
En el lugar donde estaba yo trabajando, me reencontré con compañeros de años atrás, con los que había estado en un grupo de teatro de títeres en los 80, a principios, en 1980 para ser exactos. Gente que fue después, en ese momento menos, pero después muy importante en mi vida profesional y personal. Yo fui compañera en un grupo de teatro de Moisés Mendelevix, Marilu Carrasco, Giovanna Cavazola, Juan José Barreiro, y nos dirigía Hugo Iriart en un grupo que se llamaba El Teatro y sus Artefactos. Pasan los años porque me voy al extranjero, regreso y me los encuentro que están narrando cuentos y que tomaron un taller con Francisco Garzón. Yo estaba inquieta y quería conocer de eso, y ellos llegaron a la oficina donde yo trabajaba, que yo dirigía un área de cultura en el Seguro Social, y me platicaron del taller. Y específicamente el que me dijo, llega Garzón a México y va a dar un taller, fue Germán Argueta. Así llegué yo con Francisco Garzón a El Juglar. Coincidió con que iba a haber un festival en la Ciudad de México de narración oral, y que yo estaba en esa área de cultura y que pude en un momento dado colaborar para el desarrollo del festival. Entonces fue todo digamos que todo se acomodó muy bonito para que yo pudiera entrar al taller, a El Juglar. Fue un taller breve para mi gusto, muy contundente. Garzón era muy contundente, era diario, varias horas, ponte a trabajar, y al fin de la semana, ¡pum!, cuentas. Todos nos asustábamos mucho con este asunto de hacerlo de manera tan inmediata, pero él era muy preciso y conciso con las instrucciones que iba dando. Siempre me quedé con el sabor de que me faltaba más, entonces lo seguía acompañando. Armando Trejo era su asistente, y yo cada vez que podía entraba a otro taller o a uno de perfeccionamiento, o me hablaban para que fuera yo asistente del taller. Así fui acompañándolos para yo poder sentir que estaba yo un poco más preparada. Pero definitivamente, lo dijo Garzón y concuerdo con él, la práctica, vivirlo y irte enfrentando a las dificultades con las que se enfrenta un narrador, era lo que me iba a servir en última instancia, aparte de las bases fundamentales, y eso fue lo que ocurrió. Ay, qué bello caminar, qué bello andar desde antes de llegar a la narración oral, cómo se fue dando el camino para que se presentara este taller, y después del taller darte cuenta de que era toda una vida de dedicarte a seguirte formando, y luego llega el punto en donde te conviertes también en maestra de narración oral, que lo veremos un poquito más adelante. En aquel entonces, las narradoras orales, compañeras, que se encontraban en este andar de la narración oral, ¿cómo era su participación? ¿Eran varias, eran pocas? ¿Los talleres estaban más llenos de hombres, de mujeres? No, qué bueno que lo comentas. En general, siempre en México ha habido más mujeres en la narración oral que hombres. Ahora ha cambiado un poco esa circunstancia, y a mí me alegra mucho decir que a las clases que yo he dado, tanto en la UBA como lo que di anteriormente, como los diplomados, cada vez han sido más los compañeros narradores que se han inscrito. Pero la verdad es que siempre ha habido una constante de mujeres, y un tiempo una constante de mujeres maduras. Ahora nos da mucho gusto que haya jóvenes como tú que se den cuenta de la fuerza, de la importancia de la palabra y de la transmisión de la palabra, y del peso tan importante que tiene ser portador de toda una cultura a través de la palabra, ¿no? Y la responsabilidad. Muy bien, muchas gracias. Me quedo pensando también que tú has podido observar muchos cambios
de cuando iniciaste ahora en la narración oral. ¿Podrías compartirnos o identificar algunos cambios importantes en la narración oral aquí en México? Sí, uno, bueno, el cambio de las edades y de los géneros de las personas que han empezado a participar o que han estado participando últimamente. Dos, la presencia de la narración en México como un arte escénico. Eh, Interesante. Nos ha costado menos trabajo ganarnos al público que ganarnos a los colegas de las artes escénicas, que yo creo siguen viendo a la narración oral como un arte menor, pero nos hemos ido ganando el espacio, nos los hemos ido ganando con mucha constancia, de diferentes maneras. Estaba en el sector público, eh, en la medida de mis posibilidades buscaba yo espacios, abrir espacios para la narración oral en donde yo estaba para que se presentaran, no haciendo nada que no estuviera en lo correcto, pero abriendo espacios. Por darles un ejemplo, cuando fui subdirectora de Cultura del Instituto Nacional Indigenista, organicé dos encuentros. El asunto es que cuando uno trata de dejar algunas cosas, pero hay cosas que no se pueden, y organicé encuentros de narradores indígenas, en donde los narradores no indígenas participaban, pero solo presentando a los narradores. Como, digamos, abrimos varios espacios y los narradores no indígenas establecían una comunicación con el narrador indígena para ser el que lo presentaba, pero el que narraba era el narrador indígena. Y así hicimos además un registro que se quedó en el Instituto Nacional Indigenista de los narradores indígenas que pudimos contactar. Por cierto, muchos de ellos narraban como parte de su cotidiano, pero no se consideraban a sí mismos narradores. Un maestro volador de profesión, campesino y volador del Tajín, de pronto empezó a contar sus anécdotas y las cosas que le había contado la abuela y todo eso, y eso lo fue llevando a mirarse a sí mismo como narrador. Un maestro mayo de Sonora que era también trabajador de la cultura y aparte músico raspador, su hijo venado, danzante, y después se va dando cuenta, de gente de diferentes lados de Oaxaca se van dando cuenta que puede, que esto que han venido haciendo, que es narrar sus historias, sus anécdotas, sus historias de vida, se pueden escuchar, que la gente viene, se sienta a escucharlos. Generaron una expectativa y fueron momentos muy hermosos. Esa fue otra parte. También estábamos hablando antes de empezar la grabación que estás estudiando lengua de señas mexicana. Yo tuve la fortuna de trabajar hace muchos años con seña y verbo. Y de pronto cuando me hablan Everardo, Alberto Lomnitz para decirme, danos un taller de narración a seña y verbo, yo dije, ¿cómo le hago? Pues les di un taller de narración a los actores de seña y verbo y luego hicimos trabajos en los que ellos señaban y yo era la voz, pero yo vestida de negro, de perfil, mirando al narrador señante y ellos mirando al público. Eso ahora ya es mucho más constante, ya afortunadamente, yo me acuerdo que alguna vez que fui a dar unas funciones a Washington, fue la primera vez que a mí me dijeron, la persona va a hacer la traducción a lengua de señas inglesa, y entonces nos tuvimos que sentar a conversar, le conté los cuentos para que tuviera una idea para cuando yo me subía al escenario, ya tenía una idea de los cuentos y los pudiera ir enseñando. Eso fue un trabajo muy lindo que ahora se ha venido haciendo, ya es constante, pero esos son los cambios que se han ido dando y que se han ido marcando.
Estoy tratando de recordar otro, seguramente en el curso de la conversación me voy a acordar de algo más. Maravilloso esto que nos compartes de cómo la narración ha ido llegando a diferentes espacios, cómo se ha ido ganando este lugar gracias a personas como tú que han estado ahí constantemente buscando estos espacios. Bueno, pues Me acabo de acordar de otro, ya te sí, interrumpí. dime. El trabajo que hemos hecho en los museos. Ahora ya es muy común que llegues tú a un museo y de pronto te encuentres a un narrador, pero en los 90 no, y fuimos trabajando insistentemente en los museos, de dos maneras: o llegabas y contabas algo de tu repertorio, o algo que yo empecé a hacer en el Museo Tamayo y que seguramente otros lo hicieron simultáneamente. No hay una intención de ser pionero de ninguna manera, pero tomar toda la información de la exposición o del edificio mismo e ir haciendo un montaje con lo que te dan, lo transformas a un texto narrativo y cuentas. Y entonces vas contando lo que la gente va viendo en los museos. Algo más me voy a acordar. Perdón la interrupción. No, y está muy bien porque también, bueno, dentro de los museos muchas veces dicen, no, es que los actores, ¿no? Montaron pero también es cierto que son narradores y narradoras los que están creando, pues, de alguna manera visitas guiadas, espectáculos, desde la palabra contada. Bueno, pues aquí entre contadas nos gusta escuchar historias. No sé si quieras o puedas compartirnos en este momento una historia que recuerdes, que sea cortita, que quieras compartirnos. Hay muchas historias que son muy cercanas a mi corazón, ¿no? Yo digo que la historia preferida es la que estás contando en el momento. Quizá con todo el distractor que tengo atrás, no sé si logre hacer que la gente mire más allá de todo esto. Pero quisiera contarles un cuento. Yo descubrí a un escritor mexicano, René Espinosa Olvera, que me gustó mucho porque tiene cuentos muy breves que conté yo hace muchos años y pensé que podría contar un cuento de aquellos de hace muchos años, apelando a mi memoria. René Espinosa Olvera tiene un cuento que se llama Hanuk. Hanuk era pastor, hijo de pastores, nieto de pastores. Era bueno, fuerte, trabajador. Hanuk quedó solo y heredó un pequeño rebaño de ovejas y un terreno con un montículo de tierra. Y la gente decía, ay, pobre Hanuk, heredó un rebaño pequeño y una piedra grande. No mucho. Pero Hanuk era callado, no decía mucho, hablaba poco. Sabía que era mejor hablar poco. Hanuk, un día, después de pensarlo un tiempo, decidió seguir los pasos de un antepasado que había intentado subir ese risco. Pero claro, al antepasado no le había ido muy bien porque había caído y el resultado había sido funesto. Él, sin embargo, estudió muy bien la roca, lisa, difícil, y fue poniendo peldaños poco a poco. No se desesperó, subía lentamente. Lo que vale la pena toma tiempo. Lentamente. Y conforme iba avanzando, iba armando una escalera de cuerdas y la iba dejando ahí para que al día siguiente le fuera más fácil subir un poco más alto. Se acompañó de algunos de sus amigos fuertes, como él, y ellos le fueron ayudando. Fueron sus amigos los que trajeron la noticia de lo que estaba haciendo Hanuk. Hanuk estaba tratando de subir a la cima y cuando lo logró, Hanuk estaba construyendo una hermosa casa junto a un ojo de agua con un camino de flores. Eso era todo lo que hacía Hanuk. Y a veces el pueblo miraba hacia arriba y veía una pequeña figura y gritaba, Hanuk, ¿qué haces? Y Hanuk miraba hacia abajo y decía,
espero. Y poco a poco fue subiendo sus pocas pertenencias, fue subiendo lo que tenía a la parte de arriba, y cuando llegaba arriba, lo que veía era magnífico. El horizonte, el valle, las montañas y el pequeño pueblo allá abajo. Y se sentaba a esperar. Las jóvenes también se sentían atraídas por lo que estaba pasando y daban vueltas y vueltas alrededor del pedrusco aquel y le gritaban, pero Hanuk no hablaba, no contestaba. Larisa también lo hizo. ¡Hanuk! Y Hanuk no contestaba. Un día, Larisa intentó subir un poco esas extrañas y difíciles escaleras de cuerda, inseguras, débiles parecían, y subía un poco, gritaba a Hanuk, miraba y no decía nada. Y al día siguiente intentaba un poco más, siempre gritando el nombre de Hanuk, pero Hanuk no contestaba. Un día, Larisa salió de su casa vestida de blanco, con flores en la cabeza y decidida, y subió sin dudar un momento, hasta que llegó arriba, y miró el camino de flores, y miró la casa al fondo. Suspiró y fue hacia allá. Mientras tanto, la gente vio cómo Hanuk recogió la escalera de cuerda y sonrió. La espera había terminado. Wow, qué belleza. Muchas gracias. Todas las imágenes que nos regalaste y las frases. Lo importante lleva su tiempo. Y voy a decirte algo, te voy a decir algo. Eso no está en el texto, pero es una frase que para mí ha sido muy importante, porque a veces uno quisiera ganarle al tiempo Comerse y al la mundo. experiencia. Sí, la experiencia me ha dicho que nada llega antes. Ujú. Sí, precioso, precioso. Gracias. Y pues platicando sobre los cuentos, yo vi un espectáculo tuyo de historias de migrantes en el Museo Trotsky, de León Trotsky. Sí, sí, sí. Esa Dirigido. no fue una buena función porque hubo unos juegos de luces que no me ayudaron mucho, Bueno, yo pero no recuerdo eso, yo solo recuerdo las historias maravillosas que nos compartiste y en ese sentido quisiera que nos dijeras qué temáticas son las que te han llamado en este camino, las que te han gustado más, por qué razón, ¿no? sí. Al principio lo que más me llamó la atención fueron los cuentos indígenas y de campo, pero no me sentía muy segura de poderlos contar. A veces quiero ser demasiado rigurosa de pintar el espacio de una manera adecuada y fidedigna. A veces me paso un poco. No, me tomó mucho tiempo atreverme, porque era un asunto de atrevimiento. Pero los cuentos tradicionales mexicanos, sobre todo los de campo, me gusta la mitología mexicana, pero me gusta más la etnografía, ¿no? La vida cotidiana en el campo, eso me gusta muchísimo. La migración laboral, fue por varias razones que yo llegué ahí. Primero, yo soy de familia, de parte de madre, de familia tamaulipeca, y mucha gente que vive en la frontera norte es migrante, pero es una parte como cotidiana, como el ir y venir cotidiano, no, es parte de su vida. Y yo lo vi en mi familia de manera frecuente. Me llamó la atención porque aparte me pasó algo. A mediados de los 90 yo tuve la fortuna de ser investigadora en el Colegio de México, que es un centro de investigación que yo admiro mucho. Extrañamente, y no, porque creo que como todos,
he tenido muchas vidas, en el Centro de Estudios de Asia y África, que ese era mi tema, uno de mis temas. Y fui invitada a la Universidad de California en San Diego como, le llaman fellow, como maestro invitado, investigador invitado. Y en la Universidad de California en San Diego era muy interesante porque todas las personas que trabajaban en el área de limpieza de la universidad eran mexicanos, o son. Y era muy interesante porque entonces empecé a establecer una relación muy, muy cercana con ellos. Quiero decir, como antecedente, que empecé a ir mucho a Tijuana porque fui invitada por el Centro Cultural Tijuana, el CECUT, muchos años con cierta regularidad a trabajar allá, a dar taller de narración, a trabajar en el Museo de las Californias, a trabajar diferentes aspectos. Hacía yo fomento a la lectura, tuve la enorme fortuna de formar el principio de lo que se llamó el Secuti, o sea, el área infantil del Secut, bueno, el área de la biblioteca. Tenía yo la fortuna de contar con su confianza y entonces yo hacía compras de libros y se los mandaba. Y entonces estuve yendo mucho a Tijuana y luego fui también a San Diego y vivía yo en San Diego, pero como buena mexicana, de pronto en San Diego los fines de semana yo me sentía que si no tenías auto, aunque logré vivir en un lugar un poco más parecido a nosotros, que la gente se movía mucho, no eran estas casas alejadas de todo, en medio de hermosa floresta, pero que no veías un alma si no conocías a nadie, sino que me fui a un pequeño barrio. Me sentía un poco sola y entonces me cruzaba a Tijuana los fines de semana y en el camino venía yo escuchando a los paisanos hablar de todo lo que significaba su vida cuando cruzaban, ya sea a San Isidro, cuando cruzáramos la frontera. Yo venía oyendo y yo decía, yo no sabía esto, yo necesito hablar de esto. Y fue así como me sentí atraída por las historias de vida de trabajadores migrantes. Eso me conmovió profundamente y ha sido un tema que por muchos años trabajé, investigué, ahora lo he dejado un poco de lado. Ese ha sido un tema recurrente en mí. Y ahora he buscado algunos textos de mujeres porque me di cuenta que había una parte de mí, si lo están escuchando algunos narradores y seguramente ya se dieron cuenta, uno se evidencia con lo que cuenta. Uno muchas veces habla de uno cuando está contando, aunque las palabras sean de un autor. Y de pronto me di cuenta que yo tengo esta visión romántica, como en el caso de Hanuk y Larisa, ¿no? Pero había una parte de mí que contaba puros cuentos de mujeres despechadas y dije, creo que debo parar porque la gente se está dando cuenta que hay un despecho en mi persona. Entonces ahora he estado buscando textos de mujeres en la búsqueda de sí mismas, en la autorrealización. Muchas gracias. Puedo ver que al principio a lo mejor iniciaste eligiendo temas que te agradaban como estas historias que tenían que ver con los pueblos indígenas, pero que también la vida a veces te va poniendo en el camino eventos que dices, wow, ¿no? Aquí puede haber historias, o hay historias, y cómo ponerlas, ¿no? Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Debo decir, por ejemplo, que, perdón que te interrumpa, que sí, mi consejo sería, ábrete a lo que viene, porque todo es susceptible de ser contado, ¿no? Abre tus posibilidades. Ahorita he estado en este periodo de reclusión involuntaria, trabajando para UNICEF y ahora para Greenpeace, y entonces el tema varía, y eso es lo que hace muy atractivo lo que hacemos, que tenemos que ponernos a estudiar para poder abordar los temas, ¿no?
Y estar también pendientes, ¿no? De todo, como dices, como absorbiendo, ¿no? De que también se está planteando la situación del agua, del medio ambiente y que cómo eso nos mueve y quizá nos genera también esta búsqueda de historias o de cómo poder aportar desde la narración oral. Y, por ejemplo, los temas sufis, los cuentos que tienen toda esta camino de sabiduría también han sido como... Estuve afortunadamente representando a México en el 2010 en la Feria del Libro de Calcuta. La India me movió mucho y eso me metió ahí también. Y en esta búsqueda de historias, ¿no? Donde el maestro, el Sí, aprendiz, me es hermoso. encanta. Bueno, ahora nos gustaría que eh, pensando que estamos en una situación de que estamos en casa, seguramente tú has visto cómo la narración oral, como todos hemos visto, ha tratado como de continuar ahí, ¿no? A pesar de las circunstancias. ¿Cuál consideras que es la importancia de la narración oral en la pandemia? Yo creo que hemos vivido circunstancias diferentes en esta pandemia. Algunas muy positivas y otras no tanto, creo yo. ¿Qué me pasó a mí? Primero voy a atreverme a hablar primero de mí y luego lo que creo que ha pasado. Yo de pronto me congelé, porque aparte tenía que dar clases y un día me dicen, regrésate a tu casa y al día siguiente me dicen, organízate. Y yo, a mí me gusta mucho la narración oral, o pensé que lo que me gustaba de la narración oral era su carácter efímero. Voy, me presento en una plaza, cuento, la gente mira lo que conté y se va arrobada, y no importa si se acuerda del narrador, se acuerda de la historia, la pudo haber entendido o no, la historia se queda ahí y en algún momento de su vida le ayuda para alguna toma de decisión o nada más porque se divirtió, digamos, la narración como un arte lúdico y también como un arte terapéutico y también como un arte pedagógico, tiene muchísimos caminos y muchas posibilidades. Entonces, yo estaba muy contenta como era la cosa. No me gusta mucho verme en imagen. Y de pronto había que no solo dar clases en línea, sino grabarse. Y entonces resultó una cosa muy pesada para mí, porque eh, primero me empecé a ver de más. Yo me levanto en la mañana, me lavo los dientes o me doy un baño, lo que sea, me miro al espejo y se acabó hasta que me vuelvo a lavar los dientes. Entonces me empecé a mirar y empecé a ser demasiado crítica de mi aspecto físico y que si movía la mano y que si hacía y que si no hacía. Al principio también me di cuenta que si grababa y dije mala palabra, no sé qué, me detenía otra vez y perdía naturalidad hasta que decidí que si trastabillo y me equivoco, sigue la grabación, como si fuera un acto vivo, porque si no, para mí no tiene sentido, porque entonces lo que veo es un cartón ahí tratando de no equivocarse y pierde toda naturalidad. Eso me pasó a mí. ¿Qué siento que pasó de la narración oral? Porque yo creo que perdón que me atreva, que hable de mí, pero yo creo que lo que me pasó a mí le pasó a muchos narradores. Entonces por eso me atrevo, porque no puedo hablar o no quiero hablar de la narración de manera abstracta en la pandemia, si no digo qué le pasa al individuo que se comunica. ¿Qué siento que pasó en la pandemia? Siento que se han abierto muchas posibilidades. Eh, Cuando estábamos en vivo, yo tuve alumnas que viajaron de Oaxaca todos los fines de semana para tomar taller conmigo los lunes. 2 de Oaxaca, 1 de Guadalajara y 1 de Hidalgo. El de Hidalgo no lo quedaba tan lejos. Y eso era, yo no sabía si llevarlas a vivir a mi casa, si pagarles yo, arroparlas, acunarlas, besarles.
¿no? Yo decía, ¿por qué están haciendo eso? No puede ser, ¿no? Y ellas decían, lo vale, lo vale. Y aquí estaban todos los fines de semana para tomar clase un lunes conmigo. Es demasiado bello para que lo reciba una persona, ¿no? Y ahora tengo alumnos de Guadalajara, de Veracruz, de Oaxaca y de Colombia, por ejemplo, ¿no? Y eso es muy bonito, y esto son muchas las posibilidades. Claro, Estado de México, etc. Eso es muy bueno, creo yo, muy bueno. Otro, nos estamos dando a conocer, la narración está caminando por otros caminos por los que no habían dado, que eso me parece muy bien también. Me gusta, se ha abierto la posibilidad de escuchar narradores. Yo me pregunto todavía, ¿la gente seguirá queriendo oír narradores o hay un empacho de narradores? Porque también me dio la sensación, ya venían dándose talleres express de narración. Yo he visto compañeros que han convocado a talleres de un fin de semana y yo digo, ¿cómo puede ser un fin de semana, no? ¿Cómo puedes darle todo lo que significa la responsabilidad que significa hacer uso de la palabra en un fin de semana? Bueno, ya se venían dando talleres express y ahora era gente que decía, bueno, tengo un poco de don de la palabra, no sé qué hacer hoy, voy a contar un cuento, y se paraban a contar cuentos. Y eso de pronto no ha ayudado porque la gente entra a ver narradores y de repente dice, ay, no me gusta, y no le da oportunidad a otro. Tú vas a ver una mala obra de teatro y dices, uy, no me gustó, pero no quiere decir, no vuelvo a ver una obra de teatro. En cambio, vas a ver un mal narrador y cuando te dicen, vamos a ver cuentos, tú dices, ay, no, me aburro horrible. No, pero si viste a uno, dale oportunidad a otros. Entonces, tiene sus pros y sus contras, creo yo. Otra cosa que yo he notado en la pandemia es esta necesidad de narradores, de actores, de cantantes, de músicos, de seres humanos, de ser vistos. Es una verdadera locura desde mi punto de vista. Es así de, estoy haciendo esto, y esto, y esto, y esto, y véanme, y véanme, y véanme, y véanme todo lo que hago. Y tú dices, yo la mitad de las cosas que hago no las anuncio, se las hago para la institución que me lo pidió, lo entrego. No, y ahora hago esto, y ahora hago lo otro. Y es una cosa, y un arrebato, y una cosa que quizá tiene que ver, debo admitir, con mi edad. Me siento abrumada. Probablemente tiene que ver mi edad, porque seguramente los jóvenes tienen la capacidad de ver todo simultáneamente. Yo digo, me llegan, además de la cantidad de grupos que está uno, ¿no? Me llegan 45 mensajes de un grupo y 3 videos de no sé quién y no sé qué tanto, y llega un momento que digo, perdón, no lo voy a ver. Claro, si Jackie me dice, Marcela, ve este video mío, pero así aleatoriamente, así, no veo nada, veo para adentro. Eso es lo que más me está importando ahorita. En este momento. Uh-huh. Tiene que ver con la edad, yo lo sé. No, pero no creo que tenga que ver con la edad, tiene que ver también creo que con los procesos personales. Sí. Cómo llega un momento en donde sí hay demasiado, ¿no? O uno se siente como muy saturado y hay otros colegas a los que uno dice, a este sí quiero ver, ¿no? Pero la gente que no sabe que es por primera vez es a la que sí como que, pues como filtra, ¿no? Sí. Que quién lo está haciendo por primera vez y quién ya tiene tiempo, o sea, sí. ¿no? Porque son cosas que no se pueden saber de momento. Pero también tú, justo en este tiempo, te has dedicado a seguir formando narradores, a seguir formando narradoras. Y como mencionabas, incluso que se ha podido que de otros países se inscriban en tu taller. Entonces, a mí me gustaría que nos compartieras en este tiempo que has estado dando talleres, que has continuado con esta formación, ¿alguna anécdota, algo que recuerdes, algo que se te quede de esta nueva manera de compartir la narración oral? Sí,
Eh, Como les comentaba, primero me quedé como pasmada de ¿y ahora qué hago, no? Luego coincidió, ya saben, la vida, las diosidencias, como le llaman, que tuve un problema con el teléfono y fui a hacer un trámite. Al inicio de todo esto, fui a hacer un trámite y me dicen, oiga, hay algo que se llama videoconferencia Telmex, es gratuito, no sé qué, lo quiere, pues mándemelo. Y a la semana ya tenía yo videoconferencia Telmex, a la semana de que nos habían dicho el 23 de marzo, por ahí, bueno, yo ya a la semana tenía videoconferencia Telmex y por WhatsApp estaba llamando a todos mis alumnos y estábamos conectados. Entonces, tuvimos como o a las 2 semanas, tuvimos como una semana, yo tuve una semana de pasmo de qué húbole, pensando que iba a ser como el H1N1, que iba a durar 2, 3 semanas. Me cuidé muy bien de no leer algo que no me ayudara, porque cuando el H1N1 me dio por leer ensayo sobre la ceguera de Saramago y acabé peor de cómo había empezado, fantástico texto, fantástico, pero yo así de, el fin del mundo. Ahora dije, no, 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 ligero, ligero, esto va a acabar en 2, 3 semanas, acaba, ¿cuál? ¿No? Ha sido muy interesante lo que ha ocurrido, porque como estamos muy lejos, pero estamos más cerca, en el sentido en que te puedo ver las facciones, veo tu cara, y tu cara habla, y mi cara habla. Y ahí hemos estado. Y de pronto, entonces yo me vi mirando caritas, 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 y de repente esa carita, los ojos estaban un poco ocultados, algo había diferente. Y entonces, lo que pensé hacer es comunicarme de manera directa o abrirlo. Jackie, ¿estás bien? ¿Cómo les fue esta semana? ¿Cómo andan? De pronto, han pasado cosas fabulosas. No, no les digo que grupos de contención, no soy psicóloga y no me atrevería, pero han pasado momentos de comunicación verdadera, de entrega a las y los compañeros, de una manera impresionante, impresionante, porque aparte hemos vivido cosas muy fuertes. Tengo un grupo que no es de la UBA, que es los jueves, que a la compañera se le murió el nieto en los brazos. Entonces, y a la otra compañera se murió su hermano, y a la otra se le murió el padre, y a la otra. Y entonces era una cosa así de acompañamiento, de contemos, o sea, la próxima sesión, cuentos alegres, todos, vámonos, ¿no? Y así, pero empezó a haber un encuentro de almas muy fuerte, muy importante, que sí, yo estoy segura que cuando salgamos a las calles y nos encontremos, va a haber ahí amistades que van a perdurar por muchos años y aún no se han visto físicamente, digamos, ¿no? Y ahí están. Tengo una alumna de 88 años que nos tiene, bueno, a mí me tiene loca, porque a mí, y tú lo sabes, creo, yo me enamoro de mis alumnos, yo me enamoro, acabo enamoradas, de que digo, no hay nadie mejor que Jackie, ¿no? Y es preciosa, y los cuentos que cuentas son maravillosos, y hace esto, no que no sea crítica y te diga deja de hacer eso, pero me enamoro, me enamoro. Y lo que me ha pasado es que este enamoramiento se ha exacerbado. Eh, Creo que no es una anécdota, es lo que ha ocurrido. No, no, estoy tratando de buscar una anécdota en específico, pero han ocurrido estas cosas, ¿no? Lo que compartes es maravilloso porque nos han hablado mucho de la sana distancia, pero nunca se nos dijo cómo mantener una sana cercanía. Nunca se nos dijo cómo no perder ese contacto humano con otros, cómo continuar. Y esto que nos compartes me parece que logra esa sana cercanía que tanta falta nos hizo durante los primeros, ¿no? Meses que tratábamos como de no, y poco a poco fuimos buscando y fuimos encontrando estas pues nuevas maneras de
de mirarnos, de volvernos a encontrar, y qué maravilloso que la narración oral haya sido este puente, ¿no? Para encontrarnos con otros a través de las pantallitas, pero como mencionas, generar estos vínculos que se han hecho tan fuertes que incluso sin conocerse físicamente, cuando ocurra un encuentro físico, o sea, y nos dimos cuenta, ya no necesitamos tan bien como eso para poder conectar con otros. Pero qué importante esto que mencionas de lo que ha generado. Para mí me parece que sí ha generado eso, ¿no? Esta sana cercanía que en ningún lado nos dijeron cómo lograrla, ¿no? O qué hacer para no perdernos en esta situación. Y pues bueno, ya terminamos. Nada más, si nos quieres compartir una última historia, alguna historia que nos quieras compartir, algunas palabras, y para cerrar con la entrevista. Híjole, no sé, no sé. Quizá esta historia que quizá muchos de ustedes conocen, de este joven que se acercó a su maestro, es una historia sufi. Se acercó al maestro con una sensación de inseguridad, de inestabilidad emocional. Sentía que nadie le hacía caso, que cada vez que él tenía algo que decir, la gente no ponía atención. Y llegó con el maestro y le dijo: maestro, tengo un problema que quisiera plantearle, tengo la sensación de que nadie me hace caso. Y el maestro lo volteó a ver y le dijo: ah, sí, qué barbaridad. ¿Te puedo pedir un favor? Sí, maestro, dígame. Mira, tengo este anillo y tengo la necesidad de venderlo. ¿Podrías ir a buscar quién me lo pueda evaluar para ver en cuánto está? No lo vendas, nada más necesito saber cuánto me darían por él. El joven tomó el anillo, por supuesto, el maestro le había pedido que lo hiciera, pero se quedó muy sorprendido. Exactamente lo que iba a hablar por el maestro. Esta sensación de que nadie le hacía caso y que nadie le ponía atención, el mismo maestro lo hacía. Bueno, tomó el anillo y fue al mercado y empezó a pedir, pues, avalúos para ver quién quería o podía comprar el anillo. Los mercaderes lo veían y le ofrecían unas cuantas monedas de plata y les parecía que sí valía algo, pero no suficiente. Al menos eso es lo que creía el muchacho. Regresó con el maestro y le dijo: maestro, me dan unas cuantas monedas de plata, no me dan mucho, pero si quiere voy y sigo intentando. El maestro tomó el anillo, lo vio y le dijo: no, ¿sabes? Ahora sí quisiera que fueras a ver específicamente a un joyero que queda en tal calle y le preguntes cuánto le daría por el anillo. El joven tomó el anillo de nuevo, se fue a ver al joyero, se lo mostró. El joyero se quedó mirando el anillo, abrió grandes los ojos y le dijo: mira, por el momento solo te puedo dar 70 monedas de oro, pero si me esperas, consigo 100. El muchacho se quedó sorprendido, tomó el anillo y le dijo al mercader que iría a decirle al maestro, y regresó y le dijo: maestro, me dan 70 monedas de oro, pero si nos esperamos, me pueden dar 100. El maestro tomó el anillo, se lo puso de nuevo y le dijo: está bien, no necesito venderlo. Así tú, depende dónde vas a prodigar conocimiento y tu ser. Frente a quién te estás manifestando, será el valor que te den. Jackie, gracias. Muchas gracias. Pues terminamos. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu paciencia, por tu disposición. Eres admirada, eres un referente muy importante en la narración oral en México y en Latinoamérica. En lo personal admiro tu fuerza, tu creatividad, y queremos seguir escuchando tus historias. Desde la Red de Narradoras México queremos hacer un gran reconocimiento a tu trayectoria como narradora oral, como docente,
como gestora cultural, porque hay muchos espacios de narración oral donde nos has dado la patadita, me incluyo, a muchos narradores que iniciamos en este camino. Y gracias también por tu generosidad, por compartirte siempre. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, Jackie, gracias a todos. Inmerecidas palabras, la verdad, lo agradezco mucho y voy a seguir contribuyendo en la medida de mis posibilidades. Muchas gracias. Ya lo sabemos y lo agradecemos. Pues muchísimas gracias. Nos despedimos de Entre Contadas, entrevistas desde la Red de Narradoras México. Nos vemos, esperemos pronto. Bye. Red de Narradoras México.